Hola, muy buenas. Hoy en este vídeo voy a explicar qué son los determinantes y cómo se calculan. Bueno, primero de todo, un determinante es un número que se le puede asociar a una matriz cuadrada y este número se calcula al hacer una serie de operaciones con los elementos de una matriz. Y bueno, si tenemos la matriz A expresada de la forma compacta A y J, estos son sus elementos, como vimos en otros vídeos, pues el determinante de la matriz A se puede escribir como así, A entre dos barras, o también se puede escribir como determinante det de A. Y bueno, voy a explicar cómo se calculan los determinantes con tres ejemplos, de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Primero, de orden 1 es el determinante de una matriz 1 por 1 y se escribe el determinante como la matriz, pero en vez de dos paréntesis ahora se ponen dos barras rectas. Y de una matriz 1 por 1 su determinante es el mismo número, es decir, menos 7. En el caso de orden 2, de una matriz 2 por 2, primero esta es la matriz, para hacer el determinante ponemos la matriz entre dos barras. Menos 1, 3, 5 y 2. Y aquí hay que hacer las siguientes operaciones para calcular el determinante. Primero hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal. Pues esta multiplicación es menos 1 por 2. Y ahora hay que poner un menos, paréntesis, y ahora hay que hacer la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Y es 3 por 5. Cerramos paréntesis. Y entonces esto es igual a menos 2 menos 15, es decir, menos 17. Es decir, que los determinantes de orden 2 es diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Y ahora el orden 3, que a lo mejor lía un poquito más. Directamente aquí ya he copiado entre dos barras para ahorrar tiempo. Entonces el determinante de orden 3 se hace multiplicando primero los elementos de la diagonal principal, igual que antes con el determinante de orden 2. 4 por 3 por 2 más. Y aquí tenemos que hacer, el truco que uso yo es siempre hacer dos líneas perpendiculares, o sea, paralelas a la línea de la diagonal principal. Y entonces hay que hacer dos triángulos, uno así y el otro así. Es decir, hay que hacer estas multiplicaciones. Entonces es más 1 por menos 1 por 5 y luego más y el otro triángulo, la multiplicación de los elementos del otro triángulo. Y es 0 por menos 2 por 2. Este término todo entero a lo mejor no haría falta ponerlo porque como hay un 0 multiplicando, pues ya sabemos que directamente va a dar 0. Pero como es la primera vez que lo hago, lo pongo para que se vea claro. Y ahora menos, abrimos paréntesis y un momento que borro aquí, porque ahora hay que hacer otra multiplicación de otros elementos. Y empezamos también como en el caso anterior de la matriz 2 por 2, pues con la diagonal secundaria, multiplicando los elementos de la diagonal secundaria. Y es 5 por 3 por 2 más. Y ahora hacemos lo mismo, dos líneas paralelas a la diagonal secundaria y unimos con el elemento opuesto para hacer dos triángulos. Y entonces hay que hacer estas multiplicaciones. 1 por menos 2 o menos 2 por 1 por 4. Esto es un 2. Un momento. Menos 2 por 1 por 4. Más, a ver si me cabe en este trocito,
menos 1 por 1 por 0. Y entonces ahora cerramos paréntesis. Y igual. Y ahora ya es calcular el número que va a dar todo esto. Pues lo hacemos. Primero este elemento de aquí, 4 por 3, 12, por 2, 24. 24. Este segundo elemento va a dar menos 5. Este de aquí da 0. Lo pongo. Este de aquí. Y ahora menos. Este de aquí que es 3 por 5, 15, por 2, 30. Y ahora más, menos 8. Este de aquí y este de aquí da 0. Vale, y entonces es resolver esto ya, que esto de aquí da 19 menos 22. Y 19 menos 22 da menos 3. Bueno, y así es como se calcularía un determinante de orden 3. Esta es una forma de hacerlos, pero cuando pasamos a un determinante de orden 4, la forma de hacerlo sería muy complicada y entonces pues se hace de otra manera, que es lo que voy a explicar ahora. La voy a explicar para esta misma matriz y ya está, para esta misma matriz, pero también se puede hacer con orden 2. Se puede hacer orden 2, 3 y superiores. El 1 no hace falta porque el 1 ya de orden 1 ya es directamente el mismo número. Entonces, bueno, ahora voy a explicar la otra manera y va a dar lo mismo, va a dar menos 3, ya veréis. Vale, pues ahora voy a explicar cómo se haría el mismo determinante que hemos hecho antes de orden 3, pero mediante otro método que se le llama desenvolupar por una fila o por columna. En este caso voy a elegir desenvolupar por la fila 1. ¿Por qué? Porque hay un 0 y va a facilitar muchos más los cálculos, aunque aún sería más fácil si lo hiciéramos por la columna 2. Pero bueno, voy a hacer en este caso por la fila 1. Y este método he copiado aquí una cosa que nos va a servir para hacerlo. Primero hay que empezar por la fila que vamos a desenvolupar, pues es la fila 1, ¿vale? Pues empezamos con el elemento 1, 1, A1, 1. Y entonces hacemos como una raya hacia abajo y otra a la derecha. Es decir, tachamos la columna y la fila. Y entonces nos queda aquí un menor. A esto se le llama menor. Y es un determinante más pequeño. Nos queda un determinante de 2 por 2. Y entonces ahora hay que hacer 4 por este determinante. 3 menos 2, 1 y 2. Vale. Ahora voy a borrar esto un momento, porque hay que hacer lo mismo con el 0. Entonces tachamos su fila y su columna. Nos queda este menor. Entonces apuntamos 0. Uy, ahora lo voy a hacer con color blanco. 0 por el determinante de menos 1, 2, menos 2, 2. Y ahora lo mismo, pero con el 5, con el elemento 1, 3. Entonces, tachamos su fila y su columna. Y queda este menor. Entonces es 5 por el determinante de menos 1, 3, 2, 1. Vale. Borro esto. Y bueno, ahora falta poner los signos que van aquí, que por eso he copiado esto de aquí. Como este es el primer, antes hemos desarrollado por esta fila, por la fila 1, pues hay que fijarnos en estos signos. La fila 1. Entonces, delante del 4, pues es un más.
es decir, positivo, no hace falta ponerlo, pero lo pongo para que lo veáis. Delante del 0 es el menos, pues menos, y delante del 5 un más. Y pues solo habría que calcular esto. Ahora nos ha quedado determinantes de 2 por 2 y directamente todo esto de aquí sabemos que esto es igual a 0, porque un número por 0 es 0. Este método va muy bien para cuando hay una fila llena de unos cuantos ceros o una columna llena de unos cuantos ceros. Y también para calcular determinantes de orden 4, porque de orden 4 no he dicho ninguna manera. Entonces esta es la manera más fácil de hacerlo. Entonces, también podemos entender este más y este menos como de la siguiente manera. El 4 es el elemento A, 1, 1. Y si sumamos 1 más 1, da 2. Entonces, como es un número par, es un más. Si vamos a este elemento de aquí, sería A, 1, 2. 1 más 2 es 3, es un elemento impar, entonces es un número negativo. Si fuéramos a este de aquí, por ejemplo, este negativo de aquí sería el A, 2, 1, que también da 3. Es decir, también sería negativo. Por eso es otra manera de verlo. Por si no os acordáis de cómo era este orden, pues bueno, es fácil verlo sumando los subíndices. Y bueno, si fuera de orden 4, aquí iría un menos, aquí un más, aquí un menos. Y al conjunto, este de aquí, el signo y el menor, este se le llama adjunto, que este sería el adjunto a 1, 1, porque viene de tachar la fila 1, perdón, y la columna 1. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a calcular y vamos a ver que da lo mismo, da menos 3. Entonces hay que hacer el determinante de esto, que es 3 por 2, 6, menos 2 es 8, 4 por 8. Esto directamente es 0 y aquí más 5 por menos 1 y menos 6, menos 7. Y esto es igual a 32 menos 35, que 32 menos 35 es menos 3. Da lo mismo que de la otra manera. Y bueno, para hacer un determinante 4 por 4 sería el mismo método, el mismo procedimiento. Lo que pasa que los menores nos quedarían un determinante 3, pero un determinante 3 sí que lo sabemos resolver. Así que bueno, ahora voy a explicar algunas propiedades de los determinantes. Vale, pues para terminar el vídeo voy a explicar las propiedades más importantes que considero yo de los determinantes. He copiado aquí un determinante un poco de forma abstracta para no poner un ejemplo concreto, y es que la línea está así, quiere decir que es una fila, ¿vale? Aquí hay unos números, por ejemplo un determinante 3 por 3 pongamos, porque hay 3 filas, tendrían que haber 3 columnas, porque para hacer el determinante tiene que ser cuadrada. Y bueno, voy a explicar con lo que explique con las filas, es lo mismo con las columnas. Y primero de todo, si este determinante, pongamos que diera 8, pues, o menos 8 mejor, pues si hiciéramos un cambio de poner la primera fila en la segunda y la segunda en la primera, habríamos hecho un cambio. Entonces, el determinante cambiaría de signo con un más. Si hiciéramos ese cambio y también pusiéramos la fila 3 en la fila 2 y la fila 1 en la fila 3, pues serían dos cambios. Entonces volvería a tener el signo original, es decir, no sería más 8, sería menos 8. No sé si me he explicado. Es decir, si hacemos un cambio par de solo poner una fila donde iría la otra, pues el signo se queda igual que lo que daba antes. Y si hacemos un número de cambios impares, pues daría cambiado el signo. Si daba 8, pues daría menos 8. Y si daba menos 8, daría más 8. También, si una fila entera es 0, son todos los elementos 0, entonces directamente podemos decir
que el determinante es 0. Recuerdo que todo esto sirve también para las columnas. O sea, si una columna entera es 0, también el determinante sería 0. Pero lo explico solo con las filas para que sea más simple. Y también por último, si sabemos que F1, que es la fila 1, es linealmente dependiente, quiere decir que un número por la fila 2, por ejemplo, o la fila 3 también podría ser, que es igual, que es linealmente dependiente, entonces directamente el determinante da 0. Pero también si la fila 1 es igual a un número por la fila 2 más otro número h por la fila 3, si esto se cumple también, quiere decir que es una combinación lineal de las otras dos filas y también daría 0. Y repito lo mismo, si pasara lo mismo con las columnas, pues también sería 0 el determinante. Y esta propiedad es muy importante y la veremos más adelante en geometría en el espacio. Y bueno, ya para finalizar, las últimas dos propiedades es que el determinante de una matriz que resulta de hacer la multiplicación de A por B es igual a el determinante de la matriz A por el determinante de la matriz B. Y también, por último ya, que el determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz transpuesta. Y bueno, con esto ya termino el vídeo. Yo me despido y adiós.